días. Hemos tenido una lectura en el Evangelio de Lucas que nos va a introducir, una lectura en la que el Señor también tiene que recriminar de manera contundente a estos discípulos a los cuales define como insensatos y tardos de corazón. Y un poquito que os quería compartir va en la línea de procurar que no se nos puedan aplicar a nosotros los mismos apelativos. Es decir, acabamos de oír esa preciosa canción que dice eso: si habla Dios, los montes retumban, el mar temblará, y a veces parece que sí, que lo único que no queda conmovido, lo único que ante la palabra de Dios no es tocado, sea nuestro corazón. Y es lo que más conveniente es que sí lo sea, que sea tocado, que sea redarguido, que sea corregido en lo que haga falta. La corrección es importante en la vida de un siervo del Señor. No podemos pretender que todo es correcto y que por tanto no hay nada que tocar. La misma palabra nos dice que es sabio aquel que atiende a la reprensión que le pueda ser hecha. En todo ello, como os digo, pues vamos a hablarnos un poquito, esperando que el Señor nos pueda hacer bien, como tantas veces ha hecho. De hecho, siempre que abrimos la palabra es un bien en sí mismo, siempre que también, claro, estemos dispuestos a escuchar, a oír, a no ser tardos, a no ser insensatos. Palabra y así de que también nos lo daremos en esta mañana. Vamos a tener una oración. Te damos gracias, Señor, por estar aquí, por tu palabra, y esperamos que, como tantas veces, nos vuelva a hacer bien, que tú dirijas todo y que prepares nuestros corazones, que aquello que pueda resultar un impedimento nos ayudes a dejarlo y que escuchemos, que oigamos ciertamente tu voz para recibir también todo el bien, toda la bendición que tú tienes dispuesta. Te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy conocido ese fragmento que ha sido leído tantas veces. Os hemos hablado acerca de estos discípulos que estaban hablando, tenían esa inquietud en el corazón, eso es innegable, y son confrontados por el Señor. ¿De qué habláis? ¿Cuál es ese tema que tanto os ocupa? Y tú no lo conoces, todo el mundo habla, ¿no? Tú solo en Jerusalén eres el que todo el mundo habla de ese tema, pero estamos preocupados, ¿verdad? Pasan cosas raras, diríamos. Pensábamos que Cristo sería aquel que había de redimir a Israel, pero hoy es el tercer día que ha acontecido todo esto, que le crucificaron, aunque, bueno, quizás también, no sé, hay unas cosas que nos inquietan, dice, nos han espantado unas cosas, unas mujeres nuestras nos han espantado, esa es la reacción, diciendo que ha resucitado, que allí no está el Señor. No sabemos, ¿no? Un poco como diciendo, hay esa duda, hay ese temor entre nosotros. Parece que sí, que el cuerpo no está allí, pero no sabemos qué haya podido suceder. Y el Señor, como os decía, usa unas palabras fuertes para redarguirles. Les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. En varias ocasiones en la Biblia, y de alguna de ellas nos hablaremos, el Señor nos habla de manera similar. Nos dice que no tenemos que ser tardos para creer, evidentemente no tardos para creer y no tardos para obedecer. Parecería que tendrían que ir uno de la mano de la otra, ¿verdad? Al oír, lo lógico es que prestemos atención obedeciendo. El primer himno que hemos cantado, congregacional, también decía que obedecer y confiar en Jesús es el mejor camino, es la senda marcada para entrar en la luz. Es decir, obedecer y confiar. Tardos de corazón, así definía el Señor a estos discípulos, por no creer aquello que, como les dice, era necesario. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Ante aquello que es necesario, ¿cuántas veces nosotros no podríamos ser también definidos como ellos, como insensatos y tardos? Insensatos, creo que todos sabemos lo que significa. De hecho, prácticamente en el griego viene a ser lo mismo. In es una partícula privativa, quiere decir no. Y sensatos, pues no sensatos, no cuerdos, no adecuados en la conducta. Hacer una insensatez, hacer una locura. De hecho, en griego, como os digo, es parecido al español, viene a decir una partícula privativa a y entendimiento, sin entendimiento. Como
como os digo, es parecido. Y el que es el entendimiento, así también lo define el diccionario, es aquel que hace locuras, aquel que hace cosas, actos que no son correctos, que no son adecuados. Así el Señor les dice. No les dice, vigilad, vais un poco despistados, a ver si os fijáis un poquito. No, no, insensatos y tardos de corazón. ¿A nosotros qué nos tiene que decir cuando conocemos tanto de la palabra, cuando tantas veces nos ha sido predicado el Evangelio y somos tardos? Bueno, si no creo hoy en el Señor, tal vez lo haré mañana. Si no doy ese paso de fe hoy, no pasa nada, ya lo haré mañana. O de aquí un mes, cuando me apriete, porque entonces quizás sí que será necesario tomar una determinación. Al Señor no le gusta la tardanza, y si eso lo podemos aplicar cuando nos resistimos a la palabra, cuando nos resistimos al mensaje de salvación que el Señor nos da, ¿qué no nos podrá ser dicho a aquellos que llevamos tantos años? Es mi caso, por ejemplo, de muchos años ya de creyente, cuando cosas que son evidentes, cosas que son clarísimas, que no pueden agradar al Señor, o que el Señor espera que se tome una determinada decisión al respecto, las demoramos, las dejamos. ¿Qué nos va a decir? Lo mismo, venga, hombre, va, espabila. Sí, quizás el Señor nos lo dirá así porque su misericordia es enorme, no tiene límite, pero también en su rectitud, Él es el recto con mayúscula, también nos dirá, insensato, tardo de corazón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo demoras? Y aquí todos nos lo podemos explicar. A ver, ¿qué cosas sé yo? Y supongo que si cada uno nos confrontamos, ¿qué cosas sé yo que el Señor espera que hay algo, que hay algún cambio, que hay alguna consagración, que hay algún replanteamiento, lo que sea? Seguro que las hay. ¿Y por qué no lo hago? Porque soy un insensato y un tardo de corazón, como les definió Él a esos discípulos. Insensato en el sentido de no tienes entendimiento, no conoces, no sabes, y esta no sería nuestra excusa. En ese sentido, tal vez no seríamos insensatos en el sentido de no conocer, como era la palabra griega, pero sí insensatos, que quizás es más grave, que conociendo, pues seguimos demorando, dilatando en el tiempo, no actuando en consecuencia como debería ser hecho. ¿Cuántas cosas hay? Seguro que en nuestro corazón el Señor nos habla, nos tiene que decir, esto no es lo adecuado. Esta actitud, esta conducta, es destinar lo que sea los esfuerzos. ¿Cuántas hay? ¿Qué insensatos somos no haciendo esto? En la palabra nos dice también que la diligencia, está en Proverbios, es el haber precioso del hombre. El Señor quiere que actuemos con esa diligencia. Diligencia también sabemos tiene dos aspectos esa palabra. Una, la de dedicación, la de cuidado en el hacer bien las cosas, y otra tiene esa connotación temporal, de no demorarlo, de hacerlo rápidamente. Podríamos discutir hasta qué punto es realmente obediencia aquella que es dilatada en el tiempo. Supongo que a veces a todos los que somos padres, cuando hemos tenido niños, mayores también, pero sobre todo cuando son más pequeños, que les dices, haz esto, y sí, ya lo haré, y a lo mejor sí, después de insistir 5 o 6 veces, o más, lo acaban haciendo. ¿Es obediencia? Hombre, sí, pero quizás no es lo que debiera ser, no es lo más adecuado. Se espera que cuando se da una pauta, una orden sensata, sea respondida con una cierta prontitud.